Bueno, chicos, una pregunta de un selectivo muy sencilla era esta: obtener la imagen de un objeto que está en una lente convergente cuando él está entre el foco y la lente, ¿vale? Entonces, simplemente es para quitarnos el óxido cerebral. Primero, trazamos un rayo paralelo al eje óptico, que por supuesto pasará por el foco F'. Como veis, sigo dibujando igual de mal que en la pizarra. Y luego otro que pase por el centro del sistema óptico. Bien, ¿dónde se va a formar la imagen? Pues lógicamente en la prolongación. Acordaos siempre que la prolongación es en discontinua, ¿vale? Bien, luego donde se cortan esas dos discontinuas es donde se forma la nueva imagen, esta flechita verde. ¿Cómo será? Pues lógicamente lo podemos apreciar, es mayor derecha, porque tiene el mismo sentido que el objeto, y virtual. ¿Ok? Bueno, fenomenal. Bueno, aquí tenemos otra cuestión que dice: ¿a qué distancia de una lente que tiene focal 10 centímetros hay que situar un objeto para que la imagen se forme a la misma distancia? ¿Vale? Parece sencilla, pero a veces en estas cuestiones alguno se puede confundir al leer el enunciado, ¿vale? Simplemente por eso me parece interesante esta. Entonces, bueno, lo primero es la distancia de la imagen y del objeto han de ser la misma a la lente. Luego, aquí lo primero que tenemos que hacer, y ahí viene la dificultad, es suponer que se va a formar una imagen real. Si suponemos que es una imagen real, entonces podemos decir que S' será igual a menos S. Es decir, la posición S en valor absoluto será igual que S', es decir, cambiando el signo de S serán iguales. Bien, por tanto, de la ecuación de las lentes, que la recordamos todos perfectamente, el menos 1 partido por S más 1 partido S' es 1 partido F', entonces basta sustituir, pues por ejemplo podemos sustituir S por menos S', con lo cual tendríamos que 1 partido S' menos 1 partido S lo sustituimos por menos S'. Luego tendríamos 1 partido S' más 1 partido S' es 1 partido F'. Bien, eso quiere decir que 2 partido S' es 1 partido F'. Acordaos que al final del todo despejamos y sustituimos valores al final del todo. Es decir, por tanto, quiere decir de aquí obtenemos que S' es 2F'. 2 por 10 os lo dejo para vosotros, os dejo un tiempo para que penséis, son 20 centímetros, es decir, 0,2 metros. Muy bien. Ironman estará orgulloso de vosotros. Bien, chicos, y otra cuestión más que pedía: demostrar con un trazado de rayos que en una lente divergente no se puede formar una imagen real. Considera dos casos donde esté antes y después del foco el objeto, ¿vale? Bien, yo he dibujado ya los dos casos y he dibujado súper bien la lente, el eje óptico y los focos. Acordaos que F', foco imagen, en una divergente está a la izquierda, foco objeto está a la derecha, ¿vale? Bien, entonces, en el caso que el objeto esté antes del foco, ¿de acuerdo? Supongamos que está aquí, ¿vale? Y ahora vamos a trazar los rayos correspondientes. Uno paralelo, cuya prolongación pasará por el foco. Acordaos, trazamos la prolongación, que es discontinua, y este es el rayo, ¿vale? Y otro rayo que pasará por el eje del sistema, lente, propiamente dicho. Por tanto, ahí se forma, más colorines, por tanto ahí se forma
una imagen, como pedía el primer apartado, una imagen virtual, ¿de acuerdo? En el siguiente caso, en el que el objeto esté después del foco, pues vamos a construirlo de la misma forma, ¿eh? Está entre el foco y la lente, ¿vale? Bien, pues trazamos un rayo paralelo cuya prolongación pasa por el foco F', y rayo también que pase por el centro del sistema, eje lente, y por tanto tenemos que se forma otra vez una imagen virtual como pedían que demostráramos, ¿vale? Un dibujo perfecto a lo Talens, ¿vale? Muy bien, Iron Man cada vez está más orgulloso de vosotros. Mucho ánimo. Bueno, otra cuestión que se nos plantea aquí es una lente convergente de focal 8 centímetros. Nos la dan y hay que hallar la posición de la imagen de un objeto que está a 6 centímetros de la lente, ¿vale? Y cuáles son las características de la imagen formada. Bien, primero Iron Man nos deja un poquito más de espacio, siempre está con nosotros, acordaos. Y entonces tenemos en este caso que la focal F' es 8 centímetros positivo porque la lente es convergente, ¿vale? Y el objeto está a 6 centímetros de la lente. Luego está S igual a menos 6 centímetros, objeto de la lente. Luego está a la izquierda, distancia negativa, ¿vale? Bien, con todo ello tenemos la ecuación de las lentes, 1 partido S' menos 1 partido S, es igual a 1 partido F'. Bien, entonces, sustituyendo tenemos 1 partido S', que es igual a 1 partido S más 1 partido F', es decir, un sexto menos un sexto, lo voy a poner abajo, menos un sexto más un octavo, ¿vale? Bien, luego de aquí, despejando, es 14 por 48, que da menos 24. Bien, entonces de aquí obtenemos que da menos 24 centímetros. Bien, como no tenemos datos del tamaño, lo que vamos a hacer es dibujarlo para que nos ayude a determinar si la imagen va a ser mayor o menor, porque ya sabemos que va a ser virtual, ¿vale? Y que será derecha. Bien, entonces vamos a hacer el trazado de rayos. Esto, acordaos que se tiene que hacer a escala aproximada, es decir, si nos dicen que la focal es de 8 centímetros, pues estos son 8 centímetros exactos, como esto, ¿vale? Es broma. Bien, entonces, y el objeto está a 6 centímetros de la lente, es decir, está más cerca del foco, pero bueno, será a escala. De todas formas, con esas medidas, en este caso será a escala 1:1, es decir, 8 y 6, ¿vale? Luego, aquí está el objeto, ¿vale? Trazamos entonces ahora, acordaos, rayo paralelo pasa por el foco y rayo que pasa por el centro del sistema. Luego las prolongaciones, que son perfectamente rectas, nos da, aquí está la imagen, que cae perfectamente sobre el eje. Bien, luego la imagen, como vemos, es derecha, mayor,
y virtual, como debería ser, ya que S' es menos 24. Luego la imagen está a la izquierda de la lente. Bueno, y ahora vamos a ver un problema donde es muy sencillo, como veréis. Nos dan una lente divergente de 6 centímetros de focal. Fijaos que dicen en el enunciado 6 centímetros de focal, ¿vale? Nosotros ya le ponemos el signo, porque al ser divergente ya sabemos que la focal es negativa. Nos dan un objeto de 4 centímetros, quiere decir de alto, que está a 12 centímetros de la lente. Bien, nos piden dos cosas. En la primera, el trazado de rayos y el tipo de imagen, es decir, las características de la imagen. Y en el B nos preguntan por la posición de la imagen, que es S', y la altura de la imagen, ¿vale? Bien, entonces, vamos a hacer el trazado de rayos. Bien, entonces dibujamos, acordaos de siempre dibujar a escala, aunque en este caso con estas dimensiones lo podemos hacer tal cual está. 12 centímetros de la lente y la altura 4 centímetros, ¿vale? Bien, entonces trazamos, acordaos, desde el objeto un rayo paralelo, se refractará y su prolongación pasará por el foco F'. Luego primero trazamos la prolongación en discontinua y después el rayo en continua. Luego un rayo que pase por el centro del sistema, eje lente, y donde se cortan se forma la imagen. Aquí está, en rojo, la imagen. Bien, ¿qué características tiene esta imagen? Bueno, pues entonces esta imagen vemos que es derecha, porque tiene la misma orientación que el objeto, que es menor y que es virtual. Es una lente divergente. Y observamos además que se corta el rayo con la prolongación del otro rayo, ¿vale? Bien, pues vamos a por el apartado B. Bien, entonces, partiendo de la ecuación de las lentes, 1 partido S' menos 1 partido de S igual a 1 partido de C'. ¿De acuerdo? Podemos calcular S' directamente, es decir, despejamos 1 partido de S', ¿vale? 1 partido de S más 1 partido de C'. Y como ya conocemos estos valores, tendremos 1 partido S, que es 1 partido menos 12, lo voy a poner aquí. Y 1 partido de C', recordemos que la focal es negativa. Luego es 1 partido menos 6. Y 1 partido de C' menos 12 más 1 partido menos 6, eso da menos 3 doceavos. 3 doceavos. Y por tanto, S' será igual a menos 4 centímetros menos 0,04 metros. Lógico, porque la imagen está a la izquierda, ¿vale? Y está entre el foco y la lente. Luego su valor debe ser un valor absoluto menor de 6 centímetros. Correcto. Bien, y ahora nos piden calcular el tamaño de la imagen I'. Bien, bueno, como sabemos que el aumento es lo mismo que S' partido S, es decir, I' partido I, entonces de aquí, como sabemos todo excepto I', pues despejamos I' primero y luego ya sustituimos valores, fijándonos bien en los signos. Estos problemas son fáciles, pero lo que hay que hacer es no despistarse en los signos. Bien, I son 4 centímetros, vamos a trabajar en centímetros y al final ya en metros. I, que son 4 centímetros, S', que es menos 4, y S, que son menos 12. Menos 12, ¿de acuerdo? Bien. Es decir, 16 doceavos, simplificando, 4 tercios centímetros, o podemos dejarlo como 4 tercios es 1,3 periodo, podemos dejarlo en 0,013 metros también.
Muy bien, es un problema sencillo, ¿verdad? Pues nada, 2 puntos en el selectivo. Perfecto. Iron Man cada vez está más contento.